Un ejercicio, digamos, bueno, esta es la parte primero de la regla de la cadena, que es la sección 13.5. Esta sería nuestra clase de martes, esta sería nuestra primera sesión de la semana y pues esto es básicamente lo que vamos a hacer. Hay una parte de regla de la cadena similar a lo de regla de la cadena que hicimos antes. La diferencia, pues digamos, en cálculo de una variable, la diferencia es que acá la función depende de x y x y y a su vez dependen de otra variable t o posiblemente de otras dos variables t y s, por ejemplo. Entonces, pues si yo hago composición, se notaría que z termina dependiendo de t. Entonces, por eso tiene sentido que me pidan derivar a z respecto a t. Lo que uno tiene es una fórmula para no tener que hacer esa composición. Y hay otras par de fórmulas importantes que tienen que ver con la derivación implícita, ¿sí? Para que no tengan que usar el y' o el z' y despejar, no. Hay una fórmula ahí importante y útil para no poder derivar, igual ahora la vemos en un ejercicio. Entonces, de aquí quise tomar dos ejercicios importantes, digamos el primero, el cuarto ejercicio de la 13.5, que básicamente lo que hace es aplicar regla de cadena. Entonces tengo mi función e a la xy, tengo x que depende de t y tengo y que depende de t, de estas dos formas, o estas dos maneras funcionales. Y me piden calcular dz de t en el t igual a 0. Entonces, dz de t, perdón, de nuevo es como cadena. dz de x, que sería la derivada externa, por dx de t y derivada interna, más dz de y por dz de y de t, perdón, que es la interna nuevamente, y esta es como su externa, ¿sí? Entonces, calculando esas derivadas, si yo derivo esa exponencial en x, pues baja un y, me queda y por e a la xy. La derivada de x respecto a t, pues puedo subir esto a la menos 1 y luego vuelvo y lo bajo, me quedaría esta expresión de acá. Y la otra derivada en x de esta expresión, de y, perdón, que es la exponencial, me queda la misma exponencial. Y la derivada interna en y, que sería este x acompañado. Y la derivada de y respecto al tiempo sería, o a t, perdón, sería este 3. Si t es 0, entonces yo encuentro mi x, que vale 4, reemplazando en la función original de x, y mi y reemplazando también en 0, me da 5. Entonces los valores de x y y son 4 y 5 respectivamente, y reemplazo los x y los y por 4 y por 5, y los t que me quedaron, solo me quedó un t aquí en esta expresión por 0. Entonces por eso me queda este 1 al cuadrado acá. Toda esta expresión me da menos 28 por e a la 20. Esa sería la derivada y en este caso negativa, o sea que cuando el tiempo pase o el t pase de 0 a 1, yo podría estar diciendo que z va a disminuir en esta cantidad, ¿sí? Ahí no hay contexto, digamos que no hay ningún desarrollo en términos de un contexto pues práctico. Y acá pues sí hay un contexto práctico, acá pues los que tienen que ver con electrónica o electricidad pues saben que la corriente es exactamente igual al voltaje sí, o al voltaje del circuito sobre la resistencia del circuito. Entonces, dada esta ecuación que tenemos acá, me dice, mire, se supone que el cambio del voltaje sí, el voltaje respecto al tiempo es 2 voltios por minuto, esa es la variación. El cambio de la resistencia respecto al tiempo es una disminución de 1 ohmio por minuto y lo que me piden es ver cómo cambia la corriente respecto al tiempo. Entonces, de nuevo, fórmula de regla de cadena igualito que antes, derivada externa por interna, derivada externa por interna. Fíjense que yo lo que hago es sumarlos y reemplazo lo que conozco, ¿no? Entonces la derivada de e respecto a t la reemplazo por este 2 que teníamos acá. La derivada de r respecto a t o de la resistencia respecto a t por este menos 1, ¿sí? Y calculo las derivadas parciales, ¿no? Entonces si derivo parcialmente esto respecto a e, pues me da 1 acá sobre r. Y si lo derivo respecto a r, recuerden que eso es como subir un r a la menos 1. Entonces me daría bajo un menos r a la menos 2. Por eso me queda menos e sobre r cuadrado. Y me dan los valores de R, que lo reemplace por 50 ohmios, y que el voltaje lo reemplace por 60 voltios. Entonces, reemplazando esos valores de R aquí en 50, acá también, y de E por 60, obtengo este valor, 0.064. Entonces, lo que podríamos decir ahí es que el cambio o la tasa de cambio de la corriente respecto al tiempo está moviéndose o es exactamente igual o es aproximadamente igual a un 0.64 amperios por minuto. Es decir, que si la corriente, perdón, que si el voltaje tiene esta variación y la resistencia tiene esta variación por minuto, finalmente la corriente termina variando con esta tasa por minuto, 0.064 amperios por minuto. ¿Sí? Eso sería un proceso aplicado de regla de cadena. Este es básicamente lo que yo necesito que sepan hacer. Lo fundamental ahí es tener bien definida esta regla de cadena, que no es sino suma de regla de cadena en E y regla de cadena en R. Básicamente eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, revisen los que están ahí. En la ruta también hay un par para revisar y esta es básicamente la idea importante hasta ahí y lo que necesito que sepamos hacer bien. Pensar en regla de cadena normalita.